Bien, muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio en la sesión de hoy a un tema de superlativa importancia dentro del programa de Derecho Penal 2. Esta familia de delitos que vamos a principiar a ver el día de hoy, a contrario censo de los que acabamos de ver, que les decía que no tenían mayor, eran importantes, pero no tenían mayor incidencia dentro de la jurisprudencia guatemalteca. Eh, Estos que empezamos el día de hoy son los que más incidencia tienen. Creo que están al mismo nivel, si no más todavía, de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Me refiero a los denominados delitos contra el patrimonio. Estos son de superlativa importancia. Vamos a ver uno por uno cada uno de los tipos penales que presenta la legislación penal nuestra, haciendo pues hincapié en las cuestiones o los elementos que creo son de mayor importancia para cada uno de ellos. Les decía la incidencia, la importancia que estos tienen dentro de nuestro medio de cultura jurídica son trascendentales y dentro de nuestra cultura general también. Es decir, aquí es donde hablamos de los robos, de los hurtos, de las estafas, apropiaciones indebidas, extorsiones, chantajes, hasta daños, que es el último. No dejando por un lado, por la importancia que tiene el delito de usurpación. Vamos para iniciar a ver algunos aspectos de tipo general de estos delitos que nos van a servir para hacer un análisis de cada uno de ellos, principiando, por ejemplo, por el bien jurídico tutelado. Acá el bien jurídico tutelado en estos delitos, tal y como lo establece el título que presenta el Código Penal nuestro, son delitos que atentan contra el patrimonio, pero esto no siempre el nominativo fue ese. Anteriormente, en la legislación anterior a esta, se hablaba de delitos contra la propiedad y algunos pues le siguen llamando delitos contra la propiedad. La discusión ahí es cuál es el término técnicamente más representativo. Hablar de delitos contra el patrimonio o hablar de delitos contra la propiedad. Después de toda la discusión y los análisis que se hacen en la doctrina, hay unidad de criterio que, sin lugar a dudas, el nominativo que adoptó el Código Penal guatemalteco vigente en este momento es el más adecuado, es el más indicado. Delitos contra el patrimonio. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el término patrimonio es mucho más amplio que el término propiedad. En otras palabras, la propiedad en sí está dentro del patrimonio de una persona. La propiedad es parte del patrimonio. Es decir, el patrimonio es un término mucho más amplio que da cabida a una serie de circunstancias, de bienes que posee una persona. Desde lo que puede ser propiedades hasta lo que puede ser el aspecto puramente monetario, pasando por
el patrimonio intelectual, fíjense bien, que pueda tener una persona. Y todo esto, cuando hablamos, por ejemplo, de delitos contra el patrimonio intelectual, desde luego que estamos hablando de un término que va mucho más allá que la nuda propiedad. Por eso es que los tratadistas consideran que el término patrimonio es mucho más amplio y que es el más adecuado. Así es que nuestra legislación penal vigente, pues en este momento contempla de la mejor forma y de la mejor manera posible el nominativo respecto de esta familia de delitos, delitos contra el patrimonio. Básicamente porque la propiedad, la nuda propiedad como tal, está incluida también dentro del patrimonio. Muy bien. ¿Qué clase de bienes? Eso sería por un lado. Por otro lado, ¿qué clase de bienes son los que se protegen dentro de este grupo de figuras delictivas? Regularmente, la protección general en casi todos ellos son los bienes muebles. Bienes muebles. ¿Qué son bienes muebles? Bienes muebles, entendemos nosotros por bienes muebles todos aquellos que puedan ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse. Son bienes muebles los que se trasladan de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Tal es el caso, pues, de un vehículo. Por ejemplo, los vehículos se consideran bienes muebles, pero para efectos de la legislación y la jurisprudencia guatemalteca, esto es muy importante, deben considerarse también como bienes muebles a los semovientes, es decir, a los animales. De tal manera que si se reputan, se consideran como bienes muebles los carros, los animales, quiere decir que ellos pueden ser susceptibles del delito de hurto, de robo, de daños, etcétera. Ahora, ¿por qué llama la atención esto y por qué es importante que se los recalque, que reflexionemos? Porque dentro de nuestro medio de cultura jurídica hay expresiones que son comunes escuchar. Por ejemplo, me robaron mi casa. Es que me robaron un terreno. Es que me robaron un lote. Es que me robaron la finca. Oigan lo que voy a decir. De acuerdo a la legislación penal guatemalteca, no se pueden robar casas, no se pueden robar lotes, no se pueden robar terrenos, no se pueden robar fincas. ¿Por qué? Porque elemento material, objetivo del delito de robo, hurto, apropiación indebida, son especialmente los muebles. Aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse, sin menoscabo de ellos mismos. Ahora, ¿qué pasa con los bienes inmuebles? Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse. Los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Y estos bienes inmuebles como tales solo pueden ser objetos del delito de usurpación.
se pueden usurpar los inmuebles, las casas, los terrenos, las fincas, se pueden usurpar. Pero, pues, por eso les decía, vale la pena reflexionar sobre esto, porque estamos mal acostumbrados a decir, pues me robaron mi casa, ¿no? Me robaron un terreno, me robaron un lote. La verdad es que ahorita que vamos a ver los elementos constitutivos del robo y los elementos constitutivos del hurto, por ejemplo, dentro de ellos vamos a ver que necesariamente tiene que ser bienes muebles para ser objetos del robo, para ser objetos del hurto. Tienen que ser bienes muebles, quiere decir bienes que se puedan trasladar de un lugar a otro sin destruirse. Dentro de esos bienes muebles se reputan, decía, los semovientes, los animales, se reputan los vehículos. También se consideran como bienes muebles para ese efecto posiblemente la energía. Escuchen esto, qué importante. La energía eléctrica, oigan, siempre y cuando pueda ser envasada, siempre y cuando se pueda transportar de un lugar a otro, tal y como efectivamente sucede con la energía. A través de los cables, de los alambres, pueden ser llevados de un lugar a otro. Entonces se reputa para esos efectos como que si fueran bienes muebles. Tal es el caso de los gases también. Entonces el gas, una vez es susceptible de ser envasado, es susceptible de ser trasladado de un lugar a otro, se reputa como como un bien mueble y, por supuesto, puede ser objeto de robo, objeto de hurto. Entonces, esto es lo que vale la pena, pues, ir advirtiendo que son cuestiones de tipo general. Otra discusión en la doctrina: ¿cuál es el bien jurídico tutelado dentro de los delitos contra el patrimonio, dentro de esta gama de figuras delictivas? Se ha dicho muchas veces que el bien jurídico tutelado era el delito de robo. Hay unidad de criterio en la doctrina que no es cierto. El delito de robo es el delito más grave de los delitos que atentan contra el patrimonio. ¿Por qué? Porque el delito de robo, ya vamos a ver un momentito adelante, dentro de los elementos constitutivos del robo está la violencia, ya sea violencia psicológica o violencia material para el apoderamiento. Y esa violencia material o psicológica, vis compulsiva o vis absoluta, para apoderarse de un objeto mueble puede ser anterior, concomitante o posterior a la aprehensión. De tal manera, pues, que en ese sentido vamos a determinar que en los delitos contra el patrimonio, el elemento subjetivo va a ser un delito eminentemente doloso. Eminentemente doloso. Debe haber voluntad y conciencia de parte del sujeto activo para apoderarse, para apropiarse o para tomar una cosa mueble total o parcialmente ajena. Es decir, la discusión es si hay posibilidades, legalmente hablando, de hablar de un robo, de un hurto, y ya estoy refiriendo prácticamente a los elementos de estos dos tipos penales que son como los más sobresalientes. Si hay posibilidades de hacerlo a través de imprudencia, negligencia o impericia, es decir, un delito
de robo o de hurto culposo. Y la verdad es que no. La doctrina en esto, y hay unidad de criterio en los tratadistas en que estos delitos son eminentemente dolosos. Debe haber voluntad de conciencia del sujeto activo, no se aceptan las formas culposas. Obviamente que sí son delitos de resultado. Son delitos de resultado porque causan una modificación en el mundo exterior. Y siendo delitos de resultado, aceptan el grado de tentativa. Es decir, estos delitos pueden quedar en grado de tentativa. Cuando una vez se ha iniciado la ejecución de un robo, este finalmente no se consuma por causas independientes a la voluntad del sujeto activo. Entonces decimos un robo en grado de tentativa. Probablemente también podamos hablar de un hurto o de una apropiación en grado de tentativa. Entonces, pues, estos delitos recaen sobre bienes muebles e inmuebles, pero la mayoría recaen sobre bienes muebles, excepto las usurpaciones y daños que recaen sobre bienes inmuebles. Los daños es un tipo de delito que puede recaer sobre muebles o sobre inmuebles. ¿Cuál es el delito tipo? Eso era lo que nos creó la reflexión esta que estoy haciendo. El delito tipo, decía, no es el robo, es el hurto. El robo es el delito más grave. ¿Por qué? Porque como hay violencia en la aprehensión, en los robos, no solo se pone en riesgo, no solo se pone en juego el patrimonio de la persona, sino se pone en riesgo o en juego su integridad física y, por qué no decirlo, su vida. Y por eso es que es un delito sumamente grave. El Código Penal nuestro, al final de los delitos contra el patrimonio, tiene un par de artículos, 2 artículos que se refieren a aspectos generales. Por ejemplo, ¿en qué momento se consuman estos delitos? ¿Cuál es el momento consumativo? Si vemos nosotros, entonces, y eso es lo que al final de estos delitos contra el patrimonio está denominado, pues, como cuestiones que son comunes a todos estos delitos. Es decir, disposiciones comunes a estos delitos. El momento consumativo y una serie de excusas absolutorias. Me refiero específicamente al artículo 280 y 281, que son disposiciones comunes para estos delitos que vamos a ir viendo, pues, detenidamente. En cuanto a las disposiciones comunes, el artículo 280 habla de exentos de responsabilidad. ¿Qué es esto? Es una excusa absolutoria. Miren qué interesante es. Dice que están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a responsabilidad civil por hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. Vean qué interesante. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas y los concubinarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre esposos, entre marido y mujer, entre personas que
que vivan juntos, no hay, no se puede imputar el delito de robo. Permítame un segundo, solo alcanzo mi teléfono que está sonando ahí. Un minuto, un segundo. Muy bien, ya estamos. Decía que en los delitos de robo, con fuerza en las cosas, delitos de hurto, en los delitos de estafas, apropiaciones indebidas y daños, no se castiga. No se castigan penalmente si se llevan a cabo entre esposos, entre convivientes. No se castigan, no se penan si se llevan a cabo entre padres e hijos o entre hermanos si viven juntos. Fíjense qué interesante es eso. Es decir, no hay robos o hurtos entre hermanos si viven juntos, entre padres e hijos. Hay una exención de responsabilidad penal por razones de parentesco y causas de política criminal del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, en aras de proteger la integridad familiar como base fundamental de la sociedad, consideró que era más importante no castigar este tipo de delitos contra el patrimonio entre esposos, entre marido y mujer, o entre padres e hijos, o entre hermanos si viven juntos. Así lo estipula el 280. Dice que están exentos de responsabilidad, uno, los cónyuges, etcétera. Dos, los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, hermanos, padres e hijos. Tres, el consorte viudo respecto de las cosas de pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no haya pasado a poder de otra persona. Y cuatro, los hermanos, dice, si viven juntos. Era lo que estaba diciendo. Esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Es decir, si hay una tercera persona que no está dentro de los lazos de parentesco que establece específicamente el código, ellos no están exentos de responsabilidad penal. Esta es una excusa absolutoria. ¿Qué es una excusa absolutoria? Eso lo aprendimos en Derecho Penal 1. Es una exención de responsabilidad penal. Exención de responsabilidad penal por razón de parentesco y causas de política criminal del Estado. Es donde el Estado, en este caso, el Estado de Guatemala, determinó que era más importante mantener la unidad de la familia, por ser esta la base fundamental de la sociedad, que castigar un delito patrimonial que se dé dentro de los miembros de la familia. De tal manera que, de acuerdo entonces al 280, están exentos de responsabilidad penal estos parientes, no de responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no hay una pena, no hay un castigo, no hay un proceso, un procedimiento penal entre parientes por este tipo de delitos. Pero sí hay la obligación, por ejemplo, de devolver el dinero, si es que lo que se llevó fue dinero, por ejemplo. Es decir, es parte de la responsabilidad civil. Pero en todo caso, es una exención de responsabilidad a estos delitos. Y el 281 habla del momento consumativo. Eso es bien importante. ¿En qué momento se consideran consumados los delitos contra el patrimonio? Hay básicamente tres teorías. En la doctrina, hablo de la doctrina. Básicamente tres teorías.
tres teorías, porque son dos totalmente opuestas y una que es, digamos, intermedia. Veámoslas. Una primera teoría es la teoría del contacto. Esta teoría del contacto sostiene que estos delitos de robo, hurto, apropiaciones indebidas, etcétera, se entenderán consumados en el momento en que el sujeto activo entra en contacto con ellos. Por eso es que se llama teoría del contacto. Es decir, desde que si alguien se quiere, por ejemplo, hurtar un libro, una cartera, desde el momento en que toque el libro, toca la cartera, ahí se considera consumado el delito, teoría del contacto. Esa es una teoría, digamos, un extremo. Pero la otra teoría sostiene que estos delitos deben considerarse consumados hasta que el objeto del delito, en este caso objeto mueble, si se trata de robo o hurto, el objeto del delito esté situado en el lugar al que le ha destinado el sujeto activo. Imagínense a alguien que vea un libro que le guste y dice, me voy a llevar ese libro, ya que no esté el dueño por ahí, y se lo lleva, con el objeto de que ese libro pues forme parte de su biblioteca personal. Según esta doctrina, el delito de hurto, de robo del libro, se consideraría consumado hasta que el libro esté puesto en la librera, en su biblioteca personal. Es decir, es el otro extremo. Y luego hay una teoría intermedia, que es la teoría de Pesina. Y la teoría de Pesina es la que entiende que estos delitos se consuman con la aprehensión y el desplazamiento. Es decir, es intermedia entre la teoría del contacto y la otra, que son dos extremos. Pesina dice que se consuman cuando el sujeto activo los tiene bajo su control, lo aprende y lo desplaza. En ese momento debe considerarse consumado. Y es precisamente la teoría de Pesina, del tratadista Pesina, la teoría que sostiene el Código Penal guatemalteco en el artículo 281. El artículo 281 habla del momento consumativo y dice, los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento. Desde el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivo, aun cuando lo abandonare o lo desapoderaren de él. Esa es la teoría de Pesina, la teoría de la aprehensión y el desplazamiento. Ahí se consume, aun y cuando pues despojen del sujeto después. Estos son entonces dos temas que son disposiciones generales comunes a todos estos delitos y que el Código Penal guatemalteco lo estipula en el artículo 280 y 281. Muy bien. Estos son, digamos, elementos o aspectos comunes que nos permiten, pues, ya entrar a analizar detenidamente cada uno de ellos en particular. Y el Código Penal de Guatemala lo hace a partir del delito tipo. El delito tipo de los delitos contra el patrimonio, tal y como les decía, es el delito de hurto. Y vamos a ver nosotros cómo la descripción que se hace de hurto, del delito de hurto en nuestro país, coincide en todos los tipos con el delito de robo.
Lo único es que en el hurto no hay violencia. Es decir, tanto en el hurto como en el robo, se trata de cosas muebles. Los objetos, tanto del hurto como del robo, tienen que ser cosas muebles. No pueden hurtarse, no pueden robarse inmuebles. Por eso les decía que es legalmente absurdo en Guatemala hablar de que me robaron mi casa, me robaron mi finca, ¿verdad? No se pueden robar casas, fincas ni terrenos, porque el elemento objetivo de los delitos de robo y hurto tiene que ser muebles. Muebles se entienden aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin destruirse, sin menoscabo de ellos mismos. De tal manera que una casa no puede ser objeto de robo, a menos que sea una casa rodante, pues. O sea, que sea una casa prefabricada, que pueda trasladarse de un lugar a otro sin destruirla. Ah, bueno, entonces se considera como bien mueble. Vamos a ver cómo coincide el hurto con el robo. Es decir, en todos los tipos que tiene el Código Penal para el hurto, los tiene para el robo. La diferencia está en que en el delito de hurto no hay violencia. No hay ningún tipo de violencia. Contrario censo, en el robo sí hay violencia, anterior, concomitante o posterior a la aprehensión. Es decir, hay violencia psicológica o violencia absoluta en el robo, antes de la aprehensión, para la aprehensión y después de la aprehensión, ya lo vamos a explicar. El robo no, en el hurto no. ¿Qué es el hurto? En el hurto, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, hurto es la sustracción subrepticia de una cosa de otro. Hurto es la sustracción subrepticia de una cosa de otro. Es decir, sustraer una cosa de manera sigilosa, sin que el dueño se dé cuenta, pues. Y ahí por eso les decía que nosotros hablamos muchas veces mal. Es decir, cuando una persona llega a su casa y se da cuenta que no lleva la billetera, y al darse cuenta que no lleva la billetera, dice, me robaron mi billetera. No, no se la robaron, se la hurtaron, porque él ni se dio cuenta, pues. Él no se dio cuenta, eso es un hurto, la sustracción subrepticia de una cosa, mueble, total o parcialmente ajena. Ahora, si le hubieran puesto una pistola, lo hubieran encañonado, lo hubieran amenazado para que quitarle la cartera, ahí sí, es un robo de la cartera. Entonces, el delito de hurto en el 246 dice, quien tomare, es decir, el Código Penal de Guatemala usa el verbo tomar, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionada con prisión de unos 6 años. Fíjense bien lo que dice el hurto. Quien sin la debida autorización tomare cosa mueble, o sea que tiene que ser es un mueble, igual que el robo. Luego habla del hurto agravado. ¿Cuándo se agrava el hurto? El hurto se agrava, uno dice, el cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Si es por un empleado pues, de confianza o por un doméstico, el hurto se agrava. 2, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común. Es decir, los que aprovechan cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto para llevarse las cosas. Eso es un hurto agravado. Tercero, cuando se cometiere en el interior de una casa. Si es en el interior de una casa, habitación o morada, o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación, entonces se agrava.
Esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el de allanamiento de morada. 4 dice, se agrava cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida. 5. Cuando participaren en su comisión 2 o más personas. Si en la comisión del hurto participan 2 o más personas, se agrava el delito. Una o varias fingiéndose autoridad, jefes o empleados de un servicio público. 6. Cuando el hurto fuere objeto de dinero de viajeros y se realizare en cualquier clase de vehículo o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones, se agrava. 7. Cuando fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico. 8. Si el hurto fuere de armas de fuego. 9. Si el hurto fuere de ganado, se agrava también cuando es el hurto de ganado. Es lo que la doctrina llama abigeato, el hurto de ganados. Es un hurto agravado. 10. Cuando los bienes hurtados fueron productos separados del suelo, máquinas, accesorios o instrumentos de trabajo dejados en el campo de alambre u otros elementos de los cercos. Entonces se consideran agravados. Muy bien. Y luego se hizo una modificación a este artículo a través del decreto 3396 y quedó así el numeral 11. Es un hurto agravado cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamientos o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto, los propietarios de estos lugares, los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Aquí tenemos 11 numerales o puntos a través de los cuales pues se agrava el delito. Luego, el artículo 248. El artículo 248 habla del hurto de uso. Fíjense bien, ahí la sustracción subrepticia de una cosa de otro se hace con el único objeto de usar el bien mueble. Y dice, en el hurto de uso, quien sin la debida autorización tomare una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuare su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejare la cosa en condiciones y el lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales en perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Ese es un hurto de uso. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otro delito. Ese es el hurto de uso. Es decir, tomar sin la debida autorización una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el propósito, el dolo específico, solo de usarlo y dejarlo luego ahí y devolverlo. Hurto de uso. El 249 habla del hurto de fluidos. Vean qué importante. Quien ilícitamente sustrajere, oigan, energía eléctrica era lo que yo les decía. La energía eléctrica se puede considerar un mueble
cuando puede envasarse para trasladarse de un lugar a otro, a través de los cables, de los alambres, por ejemplo. Entonces, a eso se llama hurto de fluidos. Quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, porque el agua se puede trasladar de un lugar a otro, mueble, gas, les hablé del gas también, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Ese es el hurto de fluidos. O sea que este tipo de fluidos, cuando son susceptibles de ser envasados para ser trasladados de un lugar a otro, para poderse trasladar de un lugar a otro sin destruirse, entonces obviamente se consideran bienes muebles. Y como bienes muebles pueden ser pues objetos de hurto. El hurto impropio. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Esto es bien importante. Hurto impropio. ¿Por qué hurto impropio? Porque el que hurta, el dueño de una cosa que la hurta a sí mismo, de sí mismo. Esto es un poco raro, ¿no? Por eso se llama hurto impropio, porque es hurtarse lo que es de uno. ¿Cómo así? ¿Cómo explicamos? Tal vez es más fácil a través de un ejemplo. Yo tengo un vehículo, soy propietario de un vehículo automotor. Pero ¿qué pasa si yo arrendo por un año el vehículo a mi amigo? Y él me paga el arrendamiento y yo se lo doy en arrendamiento por todo el año 23. Pero ¿qué pasa si en un momento determinado yo me quedo sin carro y veo que mi carro está parado en una calle y yo no tengo cómo movilizarme? Pero como es mi carro y yo tengo otra llave, por ejemplo, entonces uso la llave, abro mi carro y me lo llevo. O sea, ese es un hurto impropio, porque el carro, pues si me parara la policía y me pidiera los papeles, yo le enseño los papeles. Y resulta que los papeles están a mi nombre. Y cualquiera diría, bueno, entonces no hay ningún problema. Usted es el dueño. Sí, pero lo que no estoy diciendo es que ese carro del cual yo soy el dueño, yo lo di en arrendamiento por un año. Y en ese momento, si bien es cierto, yo soy el propietario, yo no lo tengo legítimamente en mi poder. La posesión no está conmigo. A eso se llama hurto impropio. Estos son los diferentes tipos pues, penales que trae el código respecto del hurto. Y vamos a analizar en la próxima sesión. No sé si tenemos la del día jueves. Sería el próximo jueves, entonces, si no hay ningún problema. Si podemos trabajar. No sabemos todavía si no lo hacemos. Algunas veces se ha dado feriado, pues si no sería ese el próximo día. Ahí estaríamos ya viendo detenidamente el robo. Pero vamos a ver que el robo tiene los mismos elementos del hurto y los mismos tipos penales. Lo que cambia es la violencia. Es decir, en el robo hay violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Y concluyo, el delito tipo de los delitos contra el patrimonio es el hurto. Y el delito más grave de los delitos contra el patrimonio es el robo, precisamente porque se pone en riesgo la integridad y la vida del sujeto pasivo, aparte de su propio patrimonio. Muy bien, quedamos entonces hasta acá, hemos principiado ya entonces a trabajar estos delitos, seguimos analizando cada uno de ellos en las próximas sesiones de clase. Ahí les estará llegando a ustedes pues las agendas respectivas. Que estén bien, muy buenas tardes. Se cuidan. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde, doctor. Feliz tarde, doctor.